De Canale, y tenemos en línea a Camilo Tiscornia, economista, para hablar sobre los datos de inflación que se dieron a conocer en el día de ayer, menor a la esperada, 13,2% en febrero. ¿Cómo estás, Camilo? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, hacemos un análisis del dato de inflación del día de ayer. Sí, cómo no. Como bien decías vos, el 13,2% mensual a nivel nacional resultó menor de lo esperado porque se esperaba más un valor en torno a 15 y terminó siendo 13,2, con lo cual es positivo. Y cuando uno despoja de lo que se llaman los precios regulados y los estacionales, la inflación baja aún más todavía, a 12,3, que en ambos casos, la total y lo que llaman la inflación núcleo, que es este 12,3, implican una baja importante respecto a los meses previos. Si tomamos la inflación núcleo, que yo creo que es la mejor medida de la tendencia de fondo de los precios, pensemos que en enero habían estado en 20 y en diciembre habían estado en 30, con lo cual obviamente sigue siendo una inflación altísima, pero es una baja sumamente interesante. Una inflación altísima, pero como decís vos, una baja interesante para lo que preveía quizás también el gobierno, ¿no? Sí, el gobierno fue hablando a lo largo del mes, en algún momento, de que decía que iba a estar entre 10 y 20 y más cerca del 10. Claro. Después hablaron de que podía estar un poco abajo del 15. Habían hablado de 14 y bueno, terminó siendo 13,2. Yo creo que es un dato bueno. Como decía, acá hay que tener en cuenta que en mucho de la inflación que hemos vivido en estos últimos meses, estamos recogiendo, se está sincerando una inflación que había sido reprimida por el gobierno anterior para no tener que manifestar más inflación en el pasado. Entonces, hay una parte importante que es como transitoria en esta inflación, que es ese sinceramiento, y por eso es que creo que la medida más interesante es esta que yo decía recién, la núcleo, que está en 12,3%. Y si hablamos de los rubros, ¿cuáles fueron los más afectados? En el mes de febrero uno de los rubros que más subió fue la parte de comunicaciones, porque hubo un aumento fuerte allí en diversos servicios de internet y de telecomunicaciones, y hubo aumentos en justamente los rubros en donde estaban estos servicios regulados, como puede ser, por ejemplo, en vivienda, en donde pensemos que hubo un aumento del 150% en electricidad, y en transporte público, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en GBA, que hubo aumentos de hasta 250%. Por eso otra cosa más muy particular que ocurrió en febrero es que hubo bastante dispersión de la inflación entre las regiones, porque así como el promedio nacional fue 13,2, en Capital y GBA estuvo en 15 y en la región noreste estuvo más cerca del 10,5. Entonces, esto obedece justamente a que el atraso de estos precios regulados es más importante en la zona de Capital y GBA que en el resto del país. Y después, en lo que hace alimentos y bebidas, hubo un aumento en torno al 11%, que también es una baja bastante importante respecto de meses pasados. Y Camilo, desde tu experiencia, ¿qué se espera para los próximos meses? Con respecto a los rubros, digo, ¿eh? Y el número de inflación. Vamos a seguir viendo muchos ajustes en estos precios que están demorados todavía. Yo mencionaba recién que en febrero aumentaron mucho la electricidad y el gas. Quedan pendientes, la electricidad y el transporte público, queda justamente pendiente un aumento fuerte en el gas y también en el agua. Todo esto en la zona de Capital y de GBA, con lo cual eso va a seguir dando o favoreciendo que haya números bastante altos de inflación a nivel general. A nivel núcleo, nosotros lo que estamos viendo en otros sectores, en lo que va del mes de marzo, es que ha habido alguna moderación en varios rubros, en algunos de alimentos incluso, en otros no, en otros alimentos ha habido un aumento un poco más fuerte, como en la parte de panificados tal vez y de lácteos. Las carnes se moderaron un poco, sobre todo en esta segunda semana, con lo cual yo creo que tal vez el mes de marzo pueda llegar a ser parecido o tal vez un poco más alto al de febrero, porque pensemos que en marzo también está el aumento de los colegios, que es un tema muy estacional, y eventualmente a partir de abril creo que puede haber una moderación un poco más importante. Y Camilo, ¿consideras que se puede llegar a inflación de un dígito, como se espera? Yo creo que se puede llegar en un lapso no muy lejano, creo que es posible, pero es difícil y va a depender de dos temas críticos. Uno, que el dólar no se dispare, y creo que en este sentido hay buenas perspectivas de corto plazo, porque está la cosecha
por venir. Esto no quiere decir que el dólar no pueda pegar algún movimiento un poco más rápido, pero creo que no va a haber un salto muy fuerte en el corto plazo. Entonces, esta es una condición que favorecería que la inflación pudiera seguir bajando. Y la otra es que se mantenga la disciplina fiscal. Yo creo que ahí está la solución de fondo para la inflación de la Argentina. Esto es muy difícil porque políticamente es costoso, socialmente es muy costoso porque hay muchos sectores que se han visto perjudicados con el ajuste fiscal, pero es fundamental persistir en eso para que la inflación pueda bajar duraderamente. Y en febrero, ¿en cuánto vaticinas que puede llegar a estar el número? En marzo. En marzo, nosotros preliminarmente, con los datos que tenemos, que son para Capital y GBA, vemos un valor que puede estar en torno al 14% mensual. Bueno, muchísimas gracias, Camilo, por este panorama. No, por favor, hasta luego. Nosotros